Buenos días, hermanos. La palabra del Señor hoy se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, de los versículos 17 al 21. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Gracias, hermano Juan. Hermanos queridos, la lectura es maravillosa, es tremenda, y daría, como muchas veces decimos, ustedes van a decir, ya, sí, el pastor lo ha dicho muchas veces, daría para muchos mensajes. Y es que es así, hay mucha riqueza en esta porción. Hermanos, ¿se dan cuenta cuán fuertes son las expresiones que usa el apóstol Pablo cuando llama al ser humano a aceptar la oferta de reconciliación que está siendo ofrecida por Dios mismo? Es Dios el que quiere que nos reconciliemos con Él. Y dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fuerte, os rogamos, no dice, por lo tanto, considerad y reconciliaos con Dios, o no deseéis esta tremenda oportunidad, reconciliar con Dios. Aquí nace del alma del apóstol una frase, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo está tan consciente de lo que significa esta gran reconciliación. Antes consideramos el domingo pasado de Hebreos, cuando se habla de una salvación tan grande, es una reconciliación también tan grande, que, lleva al apóstol a decir, no me importa humillarme, les ruego en nombre de Cristo, reconciliados, consideren, acudan al Señor. Evidentemente es un mensaje a la iglesia, pero dentro de la iglesia muchos están recibiendo recién la palabra de Dios, y Pablo les dice a ustedes que todavía no se han reconciliado con Dios, reconcíliense, se los ruego. Son expresiones conmovedoras que buscan mover a las personas para que acepten esta gracia venida del cielo, una gracia tan grande que es fácil, usamos la palabra gracia, incluso cantamos sublime gracia. Casi no hay cantante que no la haya cantado dentro de los más rockeros. ¿Por qué? Porque es hermosísima su melodía, pero el contenido creo que está muy lejos de ser entendido. La gracia es tremenda. Una gracia que lleva al apóstol Pablo a decir, os rogamos en nombre de Cristo, acepten esta gracia. Ese reconciliados con Dios es acepten esta gracia. Fíjense la gracia que hay, fíjense lo grande que es este evangelio. Se entiende que si se habla de reconciliación es porque hay una relación que está rota. No tiene sentido hablar de reconciliación si todas las cosas están bien. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de esta relación que ha sido rota y de cómo Dios se mueve en la historia para remediar esta situación. El más interesado, el que inicia todo el diálogo, el que rompe el silencio inicial cuando Adán peca. ¿Quién es el que está allí en el huerto llamando a Adán? ¿Dónde estás tú? Es Dios siempre. La iniciativa viene de Él para reconciliarse con el hombre. Hoy día quiero invitarles a avanzar sobre este tema de forma breve, porque también tenemos la cena. Y vamos a intentar avanzar en el tema respondiendo a algunas preguntas.
y con ellas también reforzar lo que debe ser nuestra misión durante el año que ya ha comenzado. El Señor ha dicho que la cena, y por eso usualmente tenemos la tendencia a entregar un mensaje evangelístico durante la cena, porque dice que con la cena la muerte del Señor anunciáis. La idea es anunciar, y bueno, extendemos al mensaje ese anuncio. Bueno, partamos. ¿Por qué se ofrece reconciliación? Se requiere de reconciliación entre el hombre y Dios por cuanto el hombre ha pecado. ¿Cómo hemos minimizado esta palabra? ¿Cómo hemos minimizado el efecto, el daño de esta palabra? Ya está, es cómica, está la transformado en chistosa, está en muchas propagandas, incluso reclames. Pecado, un día de pecado, ¿no? Permítete un pecado, qué sé yo. No se entiende para nada, el hombre no entiende lo terrible que es el pecado. Bueno, el hombre pecó y se constituyó en un pecador y con ello en un ofensor de la santidad de Dios. El pecado es una marca indeleble que está en todo ser humano desde los días de Adán y es transmitida de generación en generación sin posibilidad de borrar. El pecado se caracteriza por ser algo que ni aún puede estar cerca de Dios, ni siquiera cerca. El hombre, por ser pecador, se ha tornado en una criatura separada de Dios y más aún, esto lo transforma en un enemigo eterno de Dios. Bueno, es posible que a esta altura alguien piense, pero yo jamás he hablado mal de Dios. Jamás he blasfemado. Es más, siempre he exigido respeto cuando se habla de Dios. En mi presencia no se puede hablar mal de Dios. Bueno, yo entiendo a esa persona y le puedo creer y le creo, pero el problema está más allá de tu actitud, de tu sentir para con Dios. El problema viene desde el principio, lo traemos con nosotros en nuestra genética espiritual. ¿Qué es pecado? No vamos a intentar en esta oportunidad respondernos algo tan tremendo, pero por sus efectos algo. El pecado es como un incendio que consume al hombre y lo hace tóxico a la vez. A pesar de que sea, y esto es lo que muchas veces no entendemos, a pesar de que sea lo que llamamos una excelente persona. Ser una excelente persona no te exime de ser un pecador. Puedes ser la persona más maravillosa de tu barrio, de tu familia, de tu medio, pero eso no te exime de ser un pecador. El verso 19 de la lectura decía, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados o sus transgresiones, como traducen otra versión. El pecado es una herencia que traemos desde Adán. Traemos el pecado y el pecado nos hace pecadores. Tal como se escucha, el pecado heredado de Adán nos transforma en pecadores. Por eso hablamos de el pecado y los pecados. El pecado, cuando hablamos de el pecado, es esa herencia, ese pecado que traemos en forma natural y que ningún ser humano puede evitar nacer con él. Naces, ese es el pecado. Y luego, por estar este pecado te transforma en un pecador y entonces vienen los pecados que tú y yo realizamos y cometemos durante nuestra vida. El pecado es muchas cosas, o lo vemos en muchas cosas. Para empezar, podemos preguntarnos, ¿vives de acuerdo conforme a la voluntad de Dios? Bueno, sabemos que no. Para empezar, apenas sabemos la voluntad de Dios porque apenas leemos la Biblia y ahí está la voluntad de Dios. Así que pecado es no vivir de acuerdo al Creador, no vivir de acuerdo a esa voluntad que muchas veces ni siquiera conocemos. Y otras veces la conocemos e igual transgredimos. Porque el primer principio es conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces has leído tu Biblia en tu vida? Bueno, pecado es no dar la honra a Dios, la cual Él merece por derecho propio. Como dice el apóstol Pablo, si coméis, bueno, cualquier cosa que hagas al final, ya para
no excluir nada, cualquier cosa, todo hazlo para la gloria de Dios. Bueno, ¿vives así? Entonces eres pecador. No vivir en función de la justicia de Dios, hablamos tanto y procuramos vivir en función de la justicia del hombre, de los códigos de derecho, conforme ahora al derecho internacional, que está tan cuestionado porque realmente se ha elevado por sobre las naciones y sobre el derecho local. Bueno, pero ¿cuánto pensamos, cuánto hablamos del derecho de Dios? Hablamos de los derechos humanos, tanto, es todos los días se escucha el término, pero cuán pocas veces, y más bien prácticamente nunca se oye hablar de los derechos de Dios. Y no puede existir derechos humanos, porque eso es lo ridículo, si no se guardan los derechos de Dios primero. Bueno, son muchas maneras de descubrir que somos pecadores. Es una condición innata para todo ser humano. Las consecuencias son terribles. La ruptura de relaciones con Dios. Por eso se necesita reconciliación. Porque hay una ruptura de relaciones, porque el hombre ha pecado. Y como está expresado claramente en las Escrituras, no hay un solo ser humano que no haya pecado. No hay un solo ser humano que no haya pecado. Con lo cual el hombre ha perdido toda comunión con Dios. Por ello, el hombre requiere de reconciliación, que es lo que vemos es la palabra clave de la porción leída. Consideremos ahora un segundo punto. ¿A cuántas de las criaturas que Dios hizo se le ha ofrecido reconciliación? Y me refiero no a las criaturas que no han caído, porque ellas no necesitan reconciliación. Los serafines, los querubines que están en la presencia de Dios, ellos no necesitan reconciliación porque nunca se han separado de Dios. Pero hay muchas criaturas que sí se han separado de Dios. Y ahí tenemos a Satanás mismo, tenemos a los ángeles caídos, los demonios. Bueno, ¿a quienes se les ha ofrecido reconciliación? Y esto es un punto que es como para temblar, ¿eh? Dios preparó un plan de salvación, de reconciliación, solo y exclusivamente para el ser humano. Hebreos 2:16 lo dice con toda claridad, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Para mí esto es emocionante. No a los ángeles caídos, no al diablo, no a los demonios, sino que a la descendencia de Abraham. Esto implica solo al ser humano. ¿Y por qué no dice a la descendencia de Adán, sino a la descendencia de Abraham? Pues porque en Abraham se encuentra la declaración del cómo alcanzar esa reconciliación por fe. Por ello se le llama el Padre de la fe. El versículo 19 de la lectura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al ser humano se le ofrece por medio de la fe que sea restaurada su ruptura, esa ruptura de relaciones que hay entre Él y Dios, producto de esa herencia maldita que lleva la raza humana sobre sí. El pecado es fruto de una maldición de Dios, pero por la caída y desobediencia del ser humano. Bueno, esta restauración de relación es lo que se llama reconciliación. Ahora, ¿quién ofrece esta reconciliación? Tremendo término, tremenda idea. Con fin de aclarar aún más, aun cuando ya lo sabemos, lo hemos dicho de muchas maneras, la tercera pregunta es, ¿quién ofrece la reconciliación? El verso 18 lo dice muy claro. Y todo esto proviene de Dios. De Dios proviene la reconciliación en forma completa. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¡Qué tremendo, qué maravilloso! Y cómo expresa este versículo tan bien lo que el primer versículo que aprende toda persona que va a bautizarse.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, qué claro es el origen de esta reconciliación. Es Dios que no quiere que te pierdas. Es Dios no solamente que no quiere que te pierdas, no es solamente que no quiere que sufras un destino eterno terrible, sino que quiere tenerte con Él. Pensemos no solamente el tema del temor, el tema de la liberación, lo que significa la doctrina de la condenación, es horrible, todo lo que implica condenación, pero Dios no solamente te quiere salvar del infierno, te salva para tenerte con Él, te quiere reconciliado. Por eso no solo te salva, sino que te acerca lo más que se puede, por usar términos humanos para designar cosas más allá de nuestra comprensión. Pero Dios nos quiere tener lo más cerca de Él que se puede, por así decirlo de alguna manera, con mucha falta. Él nos quiere. Por eso no nos olvidemos nunca un versículo que desde que lo entendí un poquito más, siempre me ha marcado mucho. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se usa en relación a una iglesia, pero obviamente la iglesia está formada por personas y finalmente el versículo apunta también a personas. Por lo tanto, creo que es ilícito usarlo para evangelización, por ejemplo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abriere, yo entraré a él, ya, salvo, y cenaré. Por favor, la idea de cenar. Cenaré con él. Pero no solamente yo con Él, sino que Él conmigo. Eso es reconciliación. Es una relación que quiere el Señor tener contigo, que quiere tener con el ser humano. No solo salvarlo de un destino horroroso, que muchas veces el mensaje lo llevamos solo a la salvación. Bueno, y hoy en día, lamentablemente, el mensaje muchas veces se desvía por otro lado, y lo digo porque es demasiado lo que se escucha, y el mensaje está basado en recibir cosas. ¿Quieres tener una vida maravillosa? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener esto? Bueno, se ha desviado de esa manera. Y ahí la reconciliación no aparece por ninguna parte. Bien, la cuarta pregunta, muy relacionada, 100% relacionada con la anterior, es ¿cuál es el medio de la reconciliación? La cuarta pregunta, hecha solamente con fines aclaratorios, aun cuando ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el medio de la reconciliación? El versículo 18 lo decía tan claro. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nada más y exclusivamente por Cristo. Por eso no hay otro modo de llegar al Señor si no es por Cristo. No hay otro medio de reconciliación si no es a través de Cristo, exclusivamente. Podemos agregar, porque la Biblia lo determina de muchas maneras así. Antes, en el verso 15 nos dice que es por su muerte. Bueno, es por su obra en la cruz del Calvario. Y es interesante, no fue por sus enseñanzas morales y ejemplos, sino por su sacrificio cruento. Sí, también es algo que hemos repetido, pero que es tan importante asimilarlo bien. Si el Señor solo hubiera venido, si hubiéramos tenido esa primera Navidad y después hubiéramos recibido mensajes como el mensaje del Sermón del Monte o el Sermón del Olivet, tremendos mensajes que aparecen que ocupan gran parte de los evangelios, si hubiéramos visto los ejemplos de milagros, pero si no hubiera habido sacrificio, no habría habido reconciliación. Por eso es tan importante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por el sacrificio de Cristo se puede obtener la reconciliación, pues la paga del pecado es la muerte, y Cristo murió tomando nuestro lugar, pero también resucitó. Y finalmente, algo que nos toca a los que ya estamos reconciliados con el Señor, ¿a quién se le encargó el mensaje de reconciliación? También está clarísimo acá. Esta pregunta también aclaratoria. ¿Quién se encargó el mensaje de reconciliación? ¿Se le encargó a los ángeles? ¿Se le encargó a los pastores? ¿Se le encargó a hombres especialmente santos? No.
Pablo dice, ¿no es cierto?, en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio en forma muy amplia. En el 19 vuelve a decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y aquí viene la parte que me interesa ahora, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Solamente al apóstol Pablo, solamente a los apóstoles, no, en ese nosotros estamos incluidos todos los que estamos aquí en esta mañana en la iglesia. Mañana, sí, vaya, en la iglesia, a todos aquellos que ya han sido reconciliados quedan automáticamente comisionados para continuar la labor de la reconciliación. En términos redentores, esto significa que tú y yo tenemos el mensaje que puede reconciliar y con ello salvar de la muerte eterna a todo aquel cuyo corazón sea tocado para salvación. O el lenguaje usado aquí por Pablo, reconciliar. Entendamos bien, hermanos queridos, amigos, reconciliado significa salvado, redimido, redimido de condenación, renacido. Todo esto está implícito en esta reconciliación. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, la exhortación al que tiene la capacidad de librar de la muerte, como tú la tienes hoy día, como yo la tengo hoy día, porque tenemos este mensaje de liberación, de reconciliación. En el Antiguo Testamento se les dice allí en Proverbios: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según su obra. Esto está en Proverbios 24, 11, 12, muy atrás en el tiempo, pero creo que tiene una consecuencia tremenda en lo que estamos diciendo ahora, una asociación directa. No se responsabiliza, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Y quiénes son llevados a la muerte? Toda persona que no ha sido reconciliada está siendo llevada a la muerte. ¿Quién puede librarlo? Tú y yo, con el mensaje, no nuestro, sino el mensaje que aparece en las Escrituras. Concluyamos ya. Una pregunta imposible de evitar. Y quien me conoce y conoce a los pastores sabe que esta pregunta viene tarde o temprano. ¿Estás tú reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo? Si dice, no, es que yo estoy haciendo obras, estoy trabajando con los niños pobres, estoy trabajando en comedores con los mendigos, estoy haciendo esto y todo. No, te pregunto de las cosas buenas que estás haciendo. Estoy preguntando si estás reconciliado con Dios. Esas cosas no te reconcilian. Son cosas buenas que haces y está bien que las hagas. Y haz más si quieres, pero ninguna de ellas te va a reconciliar con Dios, porque solo hay reconciliación a través de Cristo. Pablo, sobreponiéndose a los argumentos incuestionables que ya ha dado y teniéndolos como base, ahora expone y dice: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No dice haz más buenas obras, no dice haz muchas otras cosas más, sacrifícate. Bueno, no, reconcíliate con Dios, porque reconciliarse con Dios no implica buenas obras, sino simplemente acudir al Señor y reconocer el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Él murió por mí, porque es lo que yo merezco. Él tomó mi lugar y murió por mí. Y de esta manera abre la posibilidad de la reconciliación. Si vas en esa condición, pero para empezar, tenemos que reconocer que somos pecadores, porque si yo no reconozco que necesito reconciliación, no voy a ser reconciliado nunca. Solo el que entiende que necesita ser reconciliado. Señor, necesito la reconciliación contigo. Y Señor, sé que solamente puedo llegar a ella a través del Señor Jesucristo, quien tomó mi lugar. Yo recibo a Cristo como mi reconciliador, mi Salvador. Y el Señor dice: bien, eso es lo que tenías que hacer. Queda reconciliado. Queda restaurada nuestra relación.
Qué maravilla, qué maravilla. Por eso el apóstol dice, os ruego, reconciliaos con Dios. Otra pregunta inevitable que emerge de la lectura para aquellos que ya han sido reconciliados. ¿Estás actuando como el encargado que eres de transmitir este mensaje de reconciliación? Recordemos nuevamente a Pablo y con esto concluimos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Padre Celestial, qué tremenda responsabilidad siente un hijo tuyo al leer estas palabras, Señor, porque hay una carga tremenda, Señor. No se lo encargaste a los ángeles, no se lo encargaste a los querubines ni a los serafines, Señor. Nos encargaste a nosotros de entregar el mensaje de reconciliación. Padre Celestial, te pido que nos ayudes a ser efectivos reconciliadores, Señor. Así entendemos, Señor, el profundo significado de esas palabras, de esa bienaventuranza que dice: bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino. El reconciliador es a la persona que lleva a alguien a Cristo. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a cumplir durante este nuevo año que está todavía empezando, Señor, con nuestra tarea diaria de ser reconciliadores, de actuar, Señor, proclamando este mensaje de salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.